Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, continuando con este curso de técnicas y destrezas en litigación oral con Ava Rowley para el Estado panameño. Vamos con un último video relacionado con el anterior, con el video del interrogatorio, que quise hacer aparte para que no se confunda la técnica de superar contradicción y refrescar memoria con la técnica propia del tema que vamos a ver hoy, que es el de la incorporación de evidencia. Frente al tema, quisiera puntualizar primero que ya veíamos un primer medio de prueba que es tal vez el más importante, el más fundamental, porque es a través de ese medio que se incorporan los demás medios probatorios y es el testimonio. Y suele ser el testimonio de nuestros investigadores, de quienes procesan la escena del delito, el testimonio de nuestros peritos, así como el testimonio de nuestros testigos particulares. En este caso, cuando hablamos de la incorporación de evidencia, hablamos de los otros medios de prueba que existen, hablamos de los documentos. Cuando hablamos de documentos, se comprenden los documentos manuscritos, los documentos producidos a través de las diversas aplicaciones digitales hoy en día, aquellos que producimos con una máquina de escribir manual o eléctrica, los que producimos con nuestros computadores y se imprimen y se firman, aquellos que tienen firmas digitales, etcétera, etcétera. Adicionalmente tenemos otro tipo de medios probatorios como son los datos que se recuperan al navegar en Internet. Tenemos otros medios probatorios como los macroelementos, los aviones, los helicópteros, los vehículos, la maquinaria pesada, elementos que hacen parte, por ejemplo, de las hidroeléctricas, de las grandes empresas, que no pueden ser transportados a una sala de juicio, a una sala de audiencias, y por lo tanto los solemos poner a disposición en la audiencia de juicio oral, no de manera directa, sino a través de álbum fotográfico que hace un fotógrafo forense, o bien a través de, y además a través de un acta en la cual consta el sitio desde el cual se están colocando a disposición estos elementos. Bien, también encontramos otros elementos como son los fluidos, las trazas, los rastros, las huellas, etcétera, que a través de los respectivos peritos que las encuentran, que las identifican, que las clasifican, incorporamos este tipo de elementos, así como a través de sus informes periciales. Bien. Entonces, nos falta hacer un ejercicio que es vital. ¿De qué nos sirve a nosotros en el procesamiento de la escena del delito y a lo largo de la investigación recopilar una serie de documentos, elementos, pruebas materiales si luego no las incorporamos en la audiencia de juicio oral? No nos sirve de nada. Aquello que no se incorpora como prueba en la audiencia de juicio oral no existe procesalmente hablando. Entonces, eso quiere decir que tenemos que incorporar toda aquella evidencia que soporte nuestra teoría del caso. En este caso, puntualmente, me voy a servir de un elemento que he marcado como la evidencia número 1. Es una pequeña regla con lupa y vamos a suponer que esta es la evidencia. Entonces, ¿cuáles serían las reglas para incorporar la evidencia? ¿Cómo hacemos para que toda la información, como les indicaba en el interrogatorio, ingrese a través del testigo y no a través del litigante, llámese fiscal, llámese defensor, llámese representante de las víctimas? Bien, lo haremos de la siguiente manera. Estamos interrogando a nuestro investigador y nuestro investigador dice que llegó a la escena de los hechos y se le encargó la misión de fijar la evidencia
recolectar la evidencia, embalar la evidencia y enviarla según el caso al almacén de evidencias o a el laboratorio respectivo para que se hicieran los análisis requeridos con ese medio probatorio específico. En este caso, vamos a suponer que se recolectó esta regleta con lupa en el lugar de los hechos, en la cual sospechamos que puede haber huellas latentes, bien sea de la víctima, bien sea de nuestro sospechoso en un delito de homicidio. Entonces, antes de exhibir el elemento y durante el interrogatorio que estamos haciendo de nuestro testigo, ¿qué vamos a hacer como litigantes? Yo le voy a pedir al litigante, le voy a decir, detective Morales, usted dice que recolectó una regleta con lupa. Me acaba de decir en su respuesta anterior. Así es, abogada. Bien, detective Morales, por favor, descríbame esa regla. Ah, era una regla de color azul, pequeña, con una lupita. Detective Morales, quisiera que fuera más específico en su descripción. ¿De qué material era esa regla? De plástico. ¿Qué otras características tenía esa regla? Ah, tenía una numeración en centímetros a un lado y en pulgadas al otro lado. Y adicionalmente tenía un letrero que decía algo así como Oasis y la lupa era de tamaño rectangular. Detective Morales, déjeme insistir en lo siguiente. ¿Recuerda usted más o menos de manera aproximada el tamaño de esta regla? ¿Cuánto medía? No, no recuerdo. Bien, detective Morales, indíquenos con la mano más o menos cuál era el tamaño de la regla. Vea, abogada, era más o menos de este tamaño. Más o menos de este tamaño, no sé cuál es la medida exacta, no la recuerdo en estos momentos, pero es más o menos esta medida. Ok, detective Morales. Entonces, en ese momento, yo como fiscal le pido permiso al juez para ponerle de presente la que ha sido marcada como la evidencia número 1 de la fiscalía. Es decir, yo no voy a indicar que pongo de presente una regleta. Yo no voy a indicar de qué se trata. Simplemente la que ha sido marcada como la evidencia número 1 de la fiscalía. El juez me va a decir que pase donde la defensa. ¿A qué? La defensa debe verificar que el elemento que yo pretendo colocar a la vista del testigo es un elemento que ya fue descubierto en la audiencia intermedia. Ojo. Entonces lo paso a la defensa. El juez le pregunta a ¿la defensa tiene alguna objeción? No, su señoría, se trata en efecto de la evidencia número 1 de la fiscalía que fue debidamente descubierta previamente. Proceda con el testigo. Entonces voy donde mi testigo y le entrego el elemento. Ahora soy el testigo. Detective Morales, ¿qué tiene en sus manos? Tengo en mis manos la regleta a la que me refería en mi respuesta anterior. ¿Cómo sabe usted que es la misma, detective Morales? Porque este es el embalaje que yo le coloqué, porque además aquí está el formato de cadena de custodia en el cual se encuentran consignados mis datos, está firmado por mí y además está firmado también por el técnico del laboratorio de lofoscopia a donde lo remití para verificar las huellas latentes que pudiera haber en ese elemento. Ah, ok. Ahora cuéntenos, detective Morales, ¿en qué sitio exacto de la escena encontró usted el elemento? Lo encontré en el piso del baño al lado del sanitario. Ok. ¿Cómo lo recolectó? ¿Qué hizo usted cuando lo encontró? Antes de recolectarlo, procedí a fijarlo. ¿De qué manera lo fijó? Lo fijé a través de la elaboración de un álbum fotográfico forense
¿Qué quiere decir eso? Explíquenos, detective Morales. A ver, se toma primero una fotografía de conjunto, luego tomo una solo del elemento y luego le coloco un testigo métrico para que quede constancia en la fotografía de detalle cuáles son las dimensiones del elemento. Ok, una vez fijó el elemento, ¿qué más hizo, detective Morales? Me cambié los guantes, me puse unos guantes limpios y una vez me coloqué los guantes limpios, tomé unas pinzas y con esas pinzas tomé de un extremo el elemento. ¿Y qué hizo con él? Lo coloqué en un empaque en una bolsa de papel, en un sobre de papel de Manila, con la finalidad de enviarlo al laboratorio. ¿Por qué lo colocó en una bolsa de papel? Porque es la técnica obligada de acuerdo con el manual de cadena de custodia con la finalidad de que si hay huellas latentes en el elemento no se pierdan para el laboratorio a donde va para la verificación. Ok, muchísimas gracias, detective. Entonces, ¿está usted seguro de que este es el elemento que usted recolectó y el que envió al laboratorio? Sí, así es. ¿Sabe usted cuál fue el resultado en el laboratorio? Sí, a mí me enviaron el informe del técnico en dactiloscopía, quien dijo que había realizado el cotejo de las huellas latentes halladas en el elemento con las huellas que se le tomaron de manera voluntaria al procesado, encontrando una coincidencia en por lo menos 15 alelos. ¿Eso qué quiere decir, detective? Que las huellas que se encontraron en la regleta corresponden al procesado. Gracias. No más preguntas. Su señoría. A continuación, la Fiscalía solicita que la que ha sido marcada como la evidencia número 1 de la Fiscalía, habiendo sido debidamente reconocida y autenticada por el testigo, sea incorporada como prueba de la Fiscalía. Aquí, mis queridos alumnos, se dan dos circunstancias. Como el elemento fue remitido al laboratorio de lofoscopia, lo que yo podría hacer es quedarme en este paso, es decir, simplemente autenticar con el investigador, pero no puedo incorporar con él, porque tengo que traer a mi técnico, a mi perito, en dactiloscopía, sentarlo aquí en la audiencia de juicio oral, preguntarle si este fue el elemento que examinó, que me diga qué fue lo que hizo, que me diga que utilizó la técnica del humo o de vapor para recuperar las huellas y que luego realizó el cotejo entre las que le suministró el investigador y las huellas latentes que encontró en el elemento. Una vez el perito me diga eso, ya le podré solicitar al juez que se incorpore como la prueba número 1 de la Fiscalía. ¿El juez qué hace? Teniendo en cuenta que el elemento ha sido debidamente autenticado, que no hay oposición de la defensa porque es el perito el que está diciendo que el mismo elemento que recibió de quien lo recolectó es el que sometió a análisis, entonces, ¿qué acabamos de acreditar? La mismidad del elemento. Ojo, que el investigador me autenticó, luego siento aquí al perito para que también autentique y me diga si ese mismo elemento fue el que recibí, en el que pude verificar las huellas, etcétera, etcétera. Hacemos la verificación de los 5 temas de los que les hablaba en el perito cuando hablamos del interrogatorio. Y ya entonces la defensa no se va a oponer a que el elemento ingrese como prueba. Entonces el juez, ¿qué nos va a decir? Se tiene como prueba número 1 de la fiscalía y se coloca a disposición de las partes para ser utilizada a lo largo de esta audiencia de juicio oral. ¿Cuál es la finalidad de incorporar la evidencia? No es simplemente incorporarle y que se quede ahí quietica durmiendo el sueño de los justos. No. La finalidad es que así como le pedí al investigador y le pedí al perito que hicieran un reconocimiento y autenticación del elemento, indicándome dónde lo hallaron e indicándome además qué encontraron en el elemento, la idea es que si viene a declarar en la audiencia de juicio oral, por ejemplo, el propietario de la regleta, una víctima, por ejemplo, de un delito sexual,
yo le pregunte, ¿esta regleta estaba en su casa? Y me va a decir, no, discúlpenme, vamos a hacer el ejercicio bien hecho. Se sienta aquí una mujer víctima de un delito sexual. Entonces, yo le pregunto, le digo que dentro de los elementos que utilizó el agresor para lastimarla, ¿qué elementos hay de los que usted nos acaba de describir? Hay uno específicamente que es una regleta que utilizó para lastimarme, para hacerme cortaduras en los muslos, en los brazos e inclusive en el cuello. Descríbame esa regleta. Es una regleta marca Oasis con una lupa rectangular de color azul que mide 15 centímetros y 6 pulgadas y que es de mi propiedad. Yo la adquirí recientemente en una papelería para hacer unos trabajos de arquitectura. Ok, ¿alguna otra característica de esa regleta? No, nada, la regleta permanecía en mi estudio que está contiguo a mi habitación y a mi baño personal. Ok, ¿puede repetirme qué hizo el agresor con esa regleta? La tomó y por el lado que tiene filo comenzó a hacerme cortaduras en los brazos y al interior de los muslos para debilitarme y para hacerme desistir de mi lucha para que no me agrediera sexualmente. Gracias, muy amable. Entonces, en ese momento, yo le solicito al juez, su señoría, solicito permiso para exhibir al testigo la prueba, la que ha sido incorporada como la prueba número 1 de la fiscalía. Aquí ya no tengo que pasar por la defensa para utilizar la evidencia. ¿Por qué? Porque la defensa ya la vio cuando la incorporamos y está allí en el escritorio del juez o del secretario para ser utilizada en la audiencia de juicio oral. Entonces, a continuación, ¿qué hago? Voy donde la testigo o a través del secretario de quien se disponga, le entrego el elemento a la testigo. ¿Qué tiene en sus manos? Esta es la regleta de mi propiedad, esta es la regleta con la que mi agresor me lastimó y me causó heridas en los brazos y en los muslos. ¿Por qué está segura que es esa regleta? Por la marca y porque atrás tiene un rectángulo blanco que yo nunca le retiré y estoy segura que es esa regleta. Esas regletas no son muy comunes y esta la adquirí yo de manera especial y era la última que quedaba en el almacén. Entonces, a continuación, le pido al juez o no le pido al juez, simplemente dejo constancia de que el testigo, mi testigo, ha reconocido la regleta como el elemento que fue utilizado por el agresor para agredirla. Es todo lo que hago. Ya luego se levantará la contraparte a contrainterrogar y pues veremos de qué manera lo puede atacar. Entonces, he hecho este pequeño ejercicio así de manera un poquito arbitraria porque estoy aquí sola, pero es con la finalidad de que ustedes entiendan, uno, cómo se incorpora la evidencia y dos, para qué se incorpora la evidencia. Entonces, ahora, insisto, si tenemos un macroelemento como una avioneta, un vehículo, un furgón, maquinaria pesada, entonces lo que utilizaremos para la incorporación del elemento es una fotografía. Cuando vamos a incorporar a través de fotografías o de álbumes fotográficos, lo que hacemos es que previo a la realización de la audiencia de juicio oral, le pedimos autorización al juez o tribunal para llevar un video BIM o proyector con la finalidad de proyectar el álbum fotográfico para que el juez lo vea grande, para que vea grande los elementos, para que se vean con mayor claridad y nuestros testigos puedan proceder a lo mismo, al reconocimiento y autenticación del elemento. Ahora, supongamos que vamos a incorporar un audio, un archivo de audio o un video. No basta con entregar el CD contentivo del audio o del video. Es necesario que se haga la reproducción total del audio o video
que se está utilizando, bien sea como evidencia demostrativa o como prueba, por ejemplo, de interceptaciones telefónicas en las cuales la persona se está concertando con otra para cometer el delito, o un hombre está llamando a otro para contarle que accedió sexualmente a la mujer, en este ejemplo que estamos dando. Entonces hay que hacer una reproducción, salvo que las partes acuerden, tanto el fiscal como la defensa y el representante de la víctima, accedan a que no se haga la reproducción, habida consideración a que ya las partes han escuchado cada una por su cuenta de manera individual el contenido de los CDs y adicionalmente se incorpora en la audiencia de juicio oral, en la etapa probatoria a la que nos estamos refiriendo, la transcripción que el perito ha hecho, por ejemplo, de esas interceptaciones telefónicas. Entonces, si las partes acuerdan que no hay que reproducir el audio porque la transcripción que se incorpora es fiel a el audio que se pretende incorporar, no hay ningún problema, el juez autorizará que se incorpore de esta manera. En eso hay que tener mucho cuidado porque a veces hacemos acuerdos probatorios o estipulaciones probatorias de manera muy ligera, especialmente desde la defensa, y podemos perjudicar la defensa de nuestro representado. Yo soy del criterio que escasamente estipulo la identidad del procesado, de pronto la identidad de la víctima. Si hay un cadáver, pues estipulamos la identidad del cadáver, pero no estipulo ni la manera ni la causa de la muerte porque eventualmente puede ser contraproducente. Entonces, la idea es entender que toda la evidencia se debe incorporar, que la manera adecuada de incorporarla es pidiendo previamente a nuestro testigo que haga una descripción exhaustiva y detallada de esa evidencia. La evidencia no se puede incorporar hasta tanto no se haga esa descripción detallada. La defensa o la fiscalía, dependiendo la contraparte, se puede oponer terminantemente a que se incorpore la evidencia hasta tanto no se sienten las bases probatorias necesarias para esa incorporación. Y ello obedece a una razón muy sencilla. Insisto, toda información debe ingresar a través del testigo, no a través del litigante. Muchísimas gracias. Nos vemos en el taller. Si frente a este tema tienen dudas, preguntas e inquietudes, por supuesto que estamos para absolverlas. Entonces, por favor, formúlenlas en el foro. Y si no se les absuelven por completo tampoco en el foro, pregúntenos al iniciar los talleres en las próximas semanas, que para eso estamos, para absolver sus dudas, preguntas e inquietudes y que quede muy claro cada uno de estos temas para que tengamos éxito en el ejercicio profesional. Muchísimas gracias.